buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hay noticias interesantes que vale la pena comentar. Nosotros nos hemos estado refiriendo a la seguridad legal de este país. Si no genera confianza, y hemos venido insistiendo en eso, no vuelve la inversión, ni va a haber turismo, con todo y las campañas de turismo que se están haciendo. Y voy a darles un ejemplo claro de esto. La Arenera. Apareció un grupo de gente tomándose tierra en los alrededores de Motastepe, como ha venido ocurriendo en todo el país, que se han tomado fincas, incluso en plena faena de recoger la cosecha, se han llegado a tomar la finca. Seguramente esto de ninguna manera refleja, digamos, seguridad legal en Nicaragua. Entonces, si vamos a hablar de normalización, decíamos ayer, la normalización pasa por la seguridad legal de la propiedad. ¿Qué pasó en la Arenera? 2 muertos en enfrentamientos con la policía. Entonces, son cosas que desde el comienzo deben de evitarse, porque los resultados son estos, pues, o sea, la gente se lanza, cree que ya son dueños de un terreno, desconocen el aspecto legal y la inscripción de los terrenos y propiedades en el registro público, que estos terrenos pagan impuestos a la municipalidad, y la situación cambió en relación con 1979, en que la gente llegaba, tomaba una casa, tomaba un terreno y decía, aquí estoy y nadie me saca de aquí. Las cosas ahora son de otra manera. Sin embargo, se han venido produciendo. El otro tema interesante es el de un mafioso ampliamente conocido aquí en Nicaragua, el dueño del Canal 10 de televisión, Remigio Ángel González. Aquí tengo una carta de la señora Ros Lettinen, y que firma también Elliot Engel, en que le piden al presidente de los Estados Unidos que le aplique la ley Mayinki. ¿Y por qué le quieren aplicar la ley Mayinki? Entre otros a Jorge Enrique del Salvador, Jorge Merino del Salvador también, Gustavo Alejo de Guatemala. Todos estos son poderosos ricos, ¿verdad? Luis Alberto Mendizábal de Guatemala, Remigio Ángel González, mexicano nacionalizado en Guatemala, pero a él le endilga más la señora Ros Lettinen en la carta. Dice de que ha cometido crímenes en Guatemala. Y Oscar Ramón Nájera. Entonces, estos individuos se les pide que se les aplique la ley Mayinki, y cuando yo hablo de Ángel González, estoy hablando del socio que tienen aquí, la familia Ortega Murillo, del Canal 10 de televisión, y que es dueño no solo de eso, sino que es socio también de una serie de radios, y dueño de radios, y dueño de televisoras, y no solamente en Nicaragua, en América Latina y en los Estados Unidos. Y me he referido a eso porque ha sonado mucho el caso del Canal 10. Y yo insistí, y sigo diciendo, que lo que quería, o la estrategia, ha sido lavarse la cara frente a situaciones como las que enfrenta con la señora Ros Lettinen, que en los Estados Unidos un senador cuenta en que está pidiendo que le apliquen la ley Mayinki, que sería catastrófico para él por las múltiples inversiones que tiene en América Latina. Así es que esto viene a aclarar la situación de lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Y que aquí se ha tergiversado y se ha confundido muchas personas en relación con el asunto del Canal 10, Javier. Bueno, yo le quiero decir a nuestros amigos, los que nos están viendo, los que nos están oyendo, que una cosa es el dueño del Canal 10 y otra cosa el ejercicio de la libertad de expresión y de la independencia de un medio de comunicación. Efectivamente, aquí ha habido mafiosos dueños de medios de comunicación, los hay hoy en día, dueños de canales de cable, canales de televisión, de estaciones de radio que son mafiosos.
Pero una cosa es eso y otra cosa es el ejercicio de la libertad de expresión. Esta semana lo que ha ocurrido en el Canal 10 es el reclamo de un grupo de periodistas para que no se les censure, no se les calle, no se les destituya, no se les quite el empleo solo porque ellos están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Siguiendo la línea que Alan explicaba ayer, ellos están, Mauricio Madrigal y su equipo, está ahí porque Carlos Pastora los nombró, porque él es el presidente ejecutivo para Nicaragua de Ratensa, y les dio el voto de confianza. Empleado de Ángel González. No, si estamos claros, él es el dueño de todos esos canales. A ver, les voy a dar una pregunta para que la estudien en su casa. Todos sabemos que hay un expresidente guatemalteco que está preso, ¿verdad? General, retirado. Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. Pues el candidato que patrocinó Ángel González se llama Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. Por eso es que le llaman mafioso, pues por eso es que hay congresistas norteamericanos que están pidiendo que le apliquen la Magnitsky. Vos decías que invirtió 25 millones y le sacó 250 millones de dólares a Otto Pérez eso Molina. lo denuncia la CICIG, ¿verdad? Entonces a veces tratemos de ser, y se lo digo a los oyentes, a los televidentes, hay que ser frío en analizar las cosas. Una cosa es que el dueño del Canal 10 tenga estos problemas políticos y de justicia con los Estados Unidos, y otra cosa es el reclamo de este grupo de periodistas que están pidiendo no caer en manos de la política gubernamental, que lo que pretende es censurar, lo que pretende es callar, lo que pretende es derribar al medio que tiene, el medio de televisión que copa las audiencias en su noticiero Acción 10 y que copa las audiencias con su programación de televisión. Todos sabemos para qué quieren controlar ese canal, y obviamente es para ponerlo en la línea de los otros medios de comunicación. Pero bueno, vale la propuesta que hace Alan de ver este tema, porque vamos a oír hablar mucho de este asunto. Miren, hace poquito, esa carta es del 2 de agosto, ya tiene sus 20 y pico de días, pero hace 15 días, tal vez unos 10 días, el Senado norteamericano aprobó una resolución para crear una lista de corruptos centroamericanos, y se refiere fundamentalmente a Honduras, El Salvador y Guatemala, en donde está incluido Ángel González. Así como yo no entiendo cómo el canciller Denis Moncada autoriza y le da asilo a una persona que está acusada de defraudar con 320 millones de quetzales al Seguro Social de Guatemala. Un hombre que fue procesado en el año 2009 después de que Otto Pérez Molina, siendo el jefe de seguridad de Guatemala, captura un helicóptero lleno de cocaína que le pertenecía a Gustavo Herrera. Pero el gobierno de Nicaragua no solo lo trae al país, sino que le da asilo y lo protege. Está protegido por el gobierno de Nicaragua hoy en día, porque obviamente debe estar en Nicaragua, a menos que le den asilo y él sigue en otro país. Pero bueno, es importante que entendamos cómo son los avatares, los rincones, los recovecos de la política internacional, ¿verdad? Pero otra cosa, y yo sigo defendiendo la posición de los muchachos de Canal 10, que dicen, bueno, nosotros queremos que este espacio se mantenga conforme lo hemos. Hasta ahora no hemos escuchado ni a Carlos Pastora, que sigue siendo el presidente de Ratensa, ni a Ángel González decir, ellos ya esto no representa lo que nosotros queremos, porque en ese caso, ¿qué es lo que ocurre en una empresa privada si no te gusta lo que hace un empleado, Alan? ¿Qué es lo que hace? Retirarlo. Lo retira. Sí, por eso yo insistía, Javier, en relación con la libertad de expresión. Yo no concibo, y se lo dije a un oyente ahora en la mañana, a Gustavo Bermúdez contradiciendo a Fabio. Sencillamente se va.
no concibo a Alfredo Enrique escribiendo contra don Jaime Chamorro o escribiendo contra los Holman, sencillamente se va. O sea, hoy en día, y esto hay que ser claro, el periodista responde a la línea y criterio del dueño del medio de comunicación. En este caso, y lo corroboran ellos mismos, es Ángel González. Ahora, la posición de Madrigal, a quien yo dije que aprecio tanto y defiendo también, es interesante, pero en todo esto, porque él incluso hizo su práctica aquí en Radio El Pensamiento, antes de graduarse de periodista, ¿verdad? Lo conozco muy bien, es persona de mi agrado, es un hombre muy educado y fino, pero la realidad es esa, Javier. Entonces, si el dueño del medio o el director del medio no está de acuerdo, sencillamente te retira. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, sos un asalariado del dueño del medio. Y si compras un espacio ahí, el dueño del medio, y te lo vendió el dueño del medio, puede rescindir del contrato y decirte, la mayoría de los contratos que te firman en materia de publicidad son indefinidos y dice que basta el aviso de una de las partes y sencillamente se termina. Lo que yo he querido es aclarar a la gente, la posición tuya es muy interesante, los periodistas quieren expresarse, pero aquí en materia de comunicación, únicamente en la radio del pensamiento y en el programa de la mañana, la gente puede discernir, discutir, incluso contradecirme cuando yo hago mis exposiciones editoriales, porque esa es la estrategia que yo tengo. Y, sí. Y cada dueño de medio, cada director de medio tiene su propia estrategia. Ahora, ustedes saquen sus conclusiones, pues, ustedes, amigos que nos ven en Facebook Live y que nos siguen en YouTube y otros. Este empresario, que es un multimillonariazo, pues, y un hombre con un enorme poder a través de la televisión, pues ha sido socio del presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista, desde inicio de los años 90. Esto es una relación antigua. Vos me decías ahora saque sus conclusiones. El Canal 4 se los dio él. Es que hubo un momento, a ver, yo quedé de contarles una historia y se la voy a contar porque la viví. Después de que el gobierno de Nicaragua, el gobierno sandinista, es derrotado en las elecciones de 1990, había que entregar el poder a la UNO, a la Unión Nacional Opositora. Y días después, o 48 horas después, o 24 horas después, no recuerdo exactamente, llega al sistema sandinista de televisión, que estaba Iván García de jefe, Carlos Briceño llega acompañado de una colega periodista, se me escapa el nombre ahorita, y una tercera persona, y dicen, bueno, nos manda doña Violeta para recibir el sistema sandinista de televisión. Iván García, por lógica, les dijo, cómo no, digan quién va a recibir cada área. Entonces, Carlos Briceño, sí, que era periodista de Univisión y había hecho una labor y, por lógica, él va al área de prensa a recibir el área de prensa porque él es lo que más entendía. Y me tocó recibirlo porque en ese momento yo era el subdirector y encargado de prensa del sistema. Ahí nació una amistad con Carlos Briceño por razones profesionales más que todo. Carlos Briceño me dijo, tengo instrucciones de pedirte que te quedes. Y realmente, por razones de ética, por razones morales y políticas, yo no quise quedarme. En esos días, Sergio Ramírez me llama a una reunión, llama a Iván García y a un grupo de personas que estaban en el canal y nos dice, el Frente Sandinista va a tener su canal de televisión. Una de las cosas que se había dejado el presidente Ortega y Sergio Ramírez, que era su vicepresidente, fue una licencia, el de Canal 4. En ese momento nos dicen, ya está el dinero, que obviamente había salido de las arcas del Estado, y va Orlando Castillo a Panamá a comprar los equipos. De donde está hoy la Pizza Valenti, aquí en Los Robles, por tu casa, 1 o 2 cuadras al lago,
ahí estaba una casa que también se le había quedado el frente. ¿Coradep? No sé si era de Coradep, pero una casa muy bonita. Y nos dicen, trasládense a esa casa y empiecen a preparar la programación y todo lo que se necesita para montar ese canal de televisión. Bueno, todos empezamos a reunirnos en esa casa, empezamos a trabajar. A mí me tocó diseñar los primeros planes de lo que sería el área de prensa de Canal 4. Iván García, por supuesto, toda la programación, empezó a contactar gente para contratar programación y Alan, comenzó a pasar la semana y de repente vimos que aquello era raro porque nunca tuvimos más información de Orlando Castillo ni de otro que sí habían comprado los equipos, etcétera. Y de repente nos dicen, Alan, que el Canal 4 ya la torre estaba montada, porque una torre de televisión es mucho más grande que una torre de radio y es visible en cualquier parte, sobre todo cuando está en el crucero. En el crucero. En ese momento, Sergio Ramírez se da cuenta que Daniel Ortega lo ha dejado, como decimos popularmente, empalomado, que lo engañó, que ni siquiera le dijo que estaba montando el canal él y que lo tenía engañado, pensando de que Sergio Ramírez iba a ser el gran tiliche de Canal 4. Esas es las historias de traiciones, de fraudes, de puñaladas que se pegaron en 1990 y en esos días muchos sandinistas. Esa es una de las espinitas que 2 o 3 años después Sergio Ramírez intenta sacarse cuando en el famoso Congreso se le revelan a Daniel Ortega un montón de gente. Pero bueno, lo que pasó en el Congreso del 93-94 se lo voy a contar otro día. Solo les quería dar esta anécdota para que vean cómo han sido las cosas, aún en el seno del sandinismo, y quién es, y por qué está ahí, y quién es el presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Para que saquen sus conclusiones. También, Javier, es bueno que la gente sepa, al comienzo, en la transición que se da entre el gobierno de Ortega con el de doña Violeta, me pide Carlos Briceño, que había venido de los Estados Unidos y había disputado con Nicolás López y yo, que íbamos a transmitir para la 1, y ganó Carlos Briceño. Pero después de todo eso hice amistad con Carlos Briceño y me dice, yo necesito que seas mediador de una reunión con Herty Levite. Y le dije que sí. Herty había sido ministro de Turismo de Daniel. Sí. Y nos reunimos en la casa de Esmeralda Urbina, aquí en Las Mercedes, vecina tuya. Ya sacaste el lanzallamas, estás empezando a quemar, vos. No pudieron ponerse de acuerdo porque ellos se iban a repartir el canal 2 de televisión. ¿Y por qué se lo iban a repartir? Porque el dueño verdadero no era Octavio Sacasa, y eso lo sabe muy bien. Octavio lo que tenía eran una acción y 12 la mujer de él. Después Toño Lacayo le dio el canal completo a... Esta es la historia de la comunicación. Y eso es ciertísimo. Fue un gran fraude que se cometió en contra de, no recuerdo el dueño, el verdadero dueño. Ahí está. Bueno, seguí. Es un ingeniero, debe estar viejito. Y entonces nos reunimos ahí. Pero Carlos Briceño quería el 60%. O sea, era una extensión de la piñata. Ya Carlos en paz descanse, lo mismo Herty. Herty representaba al frente. Y en ese sentido me escogieron a mí por la misma posición que tengo, digamos, de expresar mis propios puntos de vista. No llegaron a ningún acuerdo. Nosotros ganamos, dice Carlos Briceño, quiero el 60%, pero Herty decía, yo tengo los inversionistas judíos, porque él presumía mucho de que era de origen judío. Además, en ese sentido me buscan a mí porque era de origen judío. Pero también. Si se quedó con la sinagoga y doña Edith Cohen ahí pasó años de años reclamándole la sinagoga. Hay un amigo nuestro que es el que se quedó con la sinagoga y la vendió. Pero sigamos. Después tengo una reunión con Danilo Lacayo y con Carlos Briceño en Los Ranchos. Y dice Danilo, ¿qué pasó? Yo no sé si Danilo fue socio del Canal 2. Sencillamente dice Carlos Briceño, no se pudo hacer nada,
voy a hacer el Canal 8, el Canal 8 que en esa época era de Briceño, después se lo vendió al Frente Sandinista a cambio de una deuda que tenía con la DGI, algo así como lo que tiene el 12 ahora, y dinero en efectivo. Además, él ya estaba con cáncer y necesitaba tratarse. Esa es parte de los medios. Inmediatamente que se hicieron las negociaciones, entonces lo que hicieron fue comunicarme a Alan, sacar las manos de ahí, porque no hay arreglo con Herty. En el caso de las emisoras que pasaron a manos privadas en la transición, el instructivo que se dio era que dejaran 2 meses a los trabajadores, les pagaran, y luego después que los dueños que asumían sencillamente pusieran su propio personal. Pero hago estas aclaraciones, y ha hecho Javier esa aclaración, para que entiendan bien cuál es el asunto de los medios de comunicación. Así es. Y puedo confirmarte el fraude, Alan, con el Canal 2, por una razón sencilla. Mientras doña Miriam, quien fue en el periodo que fue un año, creo que fue presidente de la Asamblea Nacional en el periodo de doña Violeta, ella inició la investigación de lo que había ocurrido en el Canal 2. Y la conclusión de la comisión investigadora es que habían cometido violaciones a la ley el gobierno de doña Violeta, los funcionarios que estuvieron a cargo de eso, y le habían regalado de manera fraudulenta a los Acasa la frecuencia y las instalaciones del canal, que inclusive, acordate, le dieron la que era del antiguo club, el club que está ahí de la rotonda del Periodista hacia el sur. Terraza. Que no les pertenecía a ellos, se lo dieron. Augusto Silva. Se lo dieron como parte de esas reclamaciones porque las tierras habían pertenecido al Canal 2, etcétera. Y hacemos este largo recorrido para que veamos lo mafioso que ha sido este tema de los medios de comunicación en otra época. Mire, yo les quiero decir una cosa, los medios de comunicación son un tema delicado, porque si yo fuera trabajador de una ferretería y me ponen en el área de venta de mangueras, yo no tengo problema. Voy a vender las mangueras y voy a tratar de decirle al cliente que esta es la mejor manguera, pero que si hay otra manguera mejor se la voy a recomendar también, y le voy a preguntar por sus necesidades y le voy a acomodar inclusive su presupuesto. Pero otra cosa es cuando a vos te dan a manejar un medio de comunicación social, protegido por la Constitución de la República y por una decena de leyes que han sido pisoteadas en los últimos 10 años, Alan. En todo caso, Alan, la misión del periodista y la misión del comunicador social siempre ha sido una de las tareas que más han sido protegidas por los gobiernos en el mundo. Por eso, el ejercicio de las libertades civiles comienza con 2 principios fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a expresarte, desde cualquier punto de vista. Y eso hace que los medios de comunicación siempre tengan alguna protección especial, no solo de los estados, sino que de los organismos internacionales, porque no es lo mismo vender manguera que informarte correctamente de lo que está pasando en el país y ayudarte a hacer la conciencia, a formarte la conciencia ciudadana. Sí, Fátima González me escribe y dice que hay que hacer un libro de historia en esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El primer libro sobre la historia de la radiodifusión lo escribe don José Hernández, que era el secretario del coronel Luna en la jefatura de radio. Pero hay un libro que yo escribí y se agotó completamente, que es 25 años de periodismo de Alan T. Felalba. Ahí cuento yo parte de todo esto, porque ese libro lo hice hace 25 años. Estoy preparando el libro 50 años de periodismo de Alan T. Felalba, que lo cumplo ahora en noviembre, donde voy a develar una serie de acontecimientos de la historia de la comunicación y la radiodifusión en Nicaragua, Javier. Antes aquí, para tener una radio, necesitabas el aval directo del general Anastasio Somoza de Baile. Así es. Si no, Somoza no autorizaba que vos operaras una radio, no la operabas. Después, el Frente Sandinista, y con la salida del Frente del Poder, quien autorizaba la frecuencia era Toño Lacayo. Y entonces Toño Lacayo llamaba a que vende máquinas
sumadoras y calculadoras de Vigil, que es el que estaba de director de Telcor, y le decía, dale frecuencia al Antefelic. Así hice yo la frecuencia 99.1, que ya no la tengo, y la frecuencia de la 780. Y ese personaje apareció involucrado después en un fraude de más de 20 millones de dólares con concesiones del gobierno. Pero bueno, podríamos pasar todo el día hablando de esto. Podríamos pasar todo el día hablando de esto, pero es bueno que las nuevas generaciones, porque muchos jóvenes nos escriben, conozcan la realidad de cómo es que son las cosas, que no se vayan de boca, ¿verdad? Y que para eso nos tienen a nosotros, para consultarlos, y lo hacemos con mucho gusto. Miren, Javier Reyes ha sido catedrático de periodismo de la UCA, y siempre los alumnos, incluso la Tirsa, que fue alumna de él, lo ha tratado con respeto, con excepción de una vez que no me gustó. Me contaron porque no he visto ese programa. En el caso mío, yo he dado clases en primaria, en secundaria, en universidades, en derecho, porque en periodismo no me gusta dar clases, ¿verdad? He tenido ofertas en ese sentido. Entonces, pero tenemos la vivencia de 50 años de periodismo, Javier. Mire, una cosa es ser tolerante y otra tener sangre de horchata, ¿verdad? Pero, y no tengo, ni vos tenés sangre de horchata. Mira, rápidamente voy a meterme con el tema de la policía. Ayer no lo abordamos con mayor precisión, pero los titulares en todos los periódicos extranjeros, Alan, es Daniel Ortega nombra a su consuegro en la Policía Nacional. Yo te digo, una cosa es que como ciudadano algunas personas tengan el derecho, ¿verdad? Como eso fue una larga discusión acerca de si Rosario Murillo podía ser candidata a un cargo de elección popular. Al final se impuso, vos sabés, la tesis de nuestro amigo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Payo, diciendo de que ellos no eran nada, que ellos no tenían ningún grado de consanguinidad y que el grado de afinidad no existía. La tesis más explosiva y antidemocrática que he escuchado, porque eso le abrió las puertas. Es cierto, cualquier ciudadano tiene derecho pero la Constitución ha sido bien clara: 4º grado en consanguinidad y 4º de afinidad. Por supuesto, eso se reformó después y se dinamitaron todos los candados para acceder al poder. Pero hay algo fundamental en todo esto, Alan, y es el asunto de la ética, es el asunto de la moral. Realmente, algunos presidentes de América Latina, y no solo estoy hablando del presidente Daniel Ortega, en Guatemala Álvaro Colón se divorció de la esposa para que la esposa pudiera ser candidata. Aquí la cristiana se quería divorciar de Toño. No, Toño fue el que insinuó un día que a lo mejor pues, él se podía divorciar. ¿Por qué, Alan? Porque Sergio Ramírez y su bancada en el año 94-95, cuando reformaron la Constitución, la hicieron prácticamente con nombre y apellido. Se le puso porque toda esta barrera que a lo mejor le gustan a nuestros televidentes y oyentes, o a lo mejor no, todas estas barreras se crearon en el 95, cuando se dio la reforma constitucional. Entonces llegó un momento en que decían, no podrán ser candidatos a la vicepresidencia el que tenga el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Entonces por ahí le pregunta a Toño Lacayo qué pensaba de eso, porque en ese momento Toño Lacayo ya se perfilaba como el candidato de los Estados Unidos para ese cargo. Por el proyecto nacional. Y Toño Lacayo respondió, bueno, dice, pues a lo mejor y me divorcio, lo cual era una broma, ¿verdad? Porque obviamente no tenía planes de divorciarse de Cristiana, y eso fue explosivo, ¿verdad? Y todo el mundo dijo, qué barbaridad, este hombre es capaz de divorciarse. Pues lo hizo Álvaro Colón en Guatemala, y su esposa pues ahí está con problemas, no ganó y fue derrotado, pero hay otros en América Latina que también lo han hecho. El presidente Néstor Kirchner, a quien hoy la izquierda recuerda con un enorme cariño, puso a su esposa, y ahora está la mujer que salió ambiciosilla
y fraudulenta también, está teniendo cualquier cantidad de problemas con la justicia. ¿Qué le intervinieron las propiedades? Le intervinieron las propiedades para ver qué es lo que encontraban, pero la cola que tiene, los expedientes que le están acumulando a esta señora es enorme. Entonces, viendo la experiencia, Alan, y sobre todo porque somos una democracia muy joven, que ha sido totalmente destrozada en los últimos años, yo creo que los nicaragüenses deberíamos tener un pacto no escrito, aunque lo mejor es que esté en la Constitución. Eso viola los derechos humanos de las personas, pero aquí debería ser de un periodo nada más. Los mexicanos, sin tenerlo escrito, sin tenerlo establecido en su Constitución, el PRI estableció esa norma de que son 6 años y te vas a tu casa. Pero claro, eso convirtió a Los Pinos en una batalla dentro del PRI, porque una vez que designaban... Y un saqueo. Por supuesto, ¿verdad? Que los nicaragüenses deberíamos permitir a partir de ahora más de un periodo, pues a lo mejor solo debería ser uno de repetición, ¿verdad? O de aspiración, pero no tener 10, 15, 20, 30 años al mismo presidente hasta que como Balaguer pues termine ciego en una silla de ruedas y ya prácticamente sin poder gobernar el país. Los nicaragüenses deberíamos aspirar a una rotación constante en la casa presidencial y a lo mejor en algún momento, esto ya no viene al caso, pero solo lo menciono, tener un pacto como los conservadores y los liberales de los años 60 en Colombia, que se dijeron, vamos a gobernar 20 años Colombia, pero para sacarla del hoyo en que está, 5 años voy, 5 años yo, y vamos a tener un plan común. Pues eso parecería una locura hoy en día y me parece que sería también innecesario para Nicaragua, pero no podemos ya darnos el lujo, Alan, de seguir teniendo gobernantes que llegan y empiezan a encontrar la trampa, porque toda ley tiene su trampa, para ver cómo hago para quedarme. No debería ocurrir eso. Y por eso es que esa rebelión... Por eso lo de Honduras y por eso lo de Costa Rica con Oscar Arias. También. Buscaron. Y Oscar Arias, ahí ven, ahora está con una acusación penal por prevaricato por un caso de corrupción. Y puede ser que termine preso. Y sería uno de los premios Nobel preso, pues. En consecuencia, yo creo que hay muchas cosas que deberíamos discutir de cara al futuro, Alan, pero obviamente no se puede hacer si antes no hacemos elecciones, no se elige un nuevo liderazgo en Nicaragua y a partir de ahí comenzar a pensar en el país que queremos, en el que se debe consultar a la gente cada decisión que se vaya a tomar, porque hasta ahora ha sido esto de cúpulas, de que yo quiero que el presidente tenga que ganar con un 45% para poder ser presidente. O no, pues como el presidente Ortega reformó todo eso y dice, ahora va a ganar el que tenga un voto más. ¿Por qué no le preguntamos a la gente cómo quieren hacer las cosas? Y así cultivamos una nueva cultura de consulta popular para cada cosa que tengamos que hacer. Es correcto lo que estás diciendo, pero vuelvo a una frase que he repetido tantas veces. País que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Aquí perdió el frente por elecciones. Ahora, 3 veces me llamó la Cristiana Chamorro a mi casa, porque no habían celulares en el 89. Deja de estar lanzando a mi mamá, Alan, que mi mamá no quiere. Porque empecé a ver la crisis que se estaba dando y el bochinche que se tenía Virgilio Godoy con el señor Bolaño. Y entonces los gringos impusieron a doña Violeta y con doña Violeta ganaron porque fueron unidos. En desunión nunca van a ganar, Javier. Así es. Sencillamente así. Y si aquí nos vamos voto por voto, tampoco ganan. La posibilidad sería una segunda vuelta y que se unan que al ya final. No existe. Sí. Pero habría que esperar las reformas tal como vienen de Almagro, consensuadas con este gobierno, y cuándo sería el adelanto de las elecciones, porque yo creo en la tesis tuya y la de Alemán, de Arnoldo. De repente Daniel va a anunciar
elecciones para determinada fecha y pueden ser en marzo. Cuidado, te lo da como regalo navideño y te dice, nos vemos dentro de 3 meses y arranca la campaña electoral el 2 de enero. Es decir, Alan, el país está jugando contra una persona que ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener el poder. Y por eso te digo, los nicaragüenses debemos estar alertas. Yo sostengo 2 tesis. Uno, no me gusta este silencio en Masaya, ni en Diriamba, ni en León, ni en Jinotepe, ni en Estelí. Los muchachos escondidos, los muchachos los campesinos enmontañados en Chontales. Alan, esto puede volver en cualquier momento y va a ser aún más sangriento que lo que ya vimos. Por eso me parece que cuando la vocería presidencial sale a insultar, a llamar criminales, bandidos, está cometiendo un grave error. El problema está en la cancha del presidente, la gente está dispuesta a hacer lo que sea necesario y lo mejor es las elecciones y así ya ventilamos quién es quién en este país, ¿verdad? Y ojalá que estas elecciones lleguen a ser pronto y no solo eso, sino que tranquilas, en un marco de respeto a los votos. Como en el 90, Javier. Con el 90 con una diferencia. En el 90 había confianza en el Consejo Electoral que manejaba Mariano Fiallos, pero hoy en día no hay ni una gota de confianza en este sistema electoral que está controlado hasta el último eslabón por el Frente Sandinista. Tiene que hacerse una remecida de pie a cabeza, Alan, para que todos podamos confiar en lo que salga de ahí. Mira, antes de irnos, la gente, hemos oído declaraciones, Almagro de repente crítico, de repente Daniel contesta fuerte también, y también hemos oído versiones de que hay un entendimiento submarino. Es bueno para Almagro que dé a conocer cuál es el proyecto de reforma o nueva ley electoral consensuada. Que ahí no ha habido transparencia. No ha habido transparencia, pero es bueno que lo dé a conocer. Fíjate que si no hubiese ocurrido la explosión social del 18 de abril, Almagro días después, Almagro días después sacó el trompo enrollado y dijo, si ya tenemos un acuerdo. O sea, se negoció y no nos dimos cuenta. El país nunca fue informado, ni por Almagro y menos por el presidente Daniel Ortega. Y todavía siguen en secreto esa reforma, es decir, cómo se concibe el Consejo Supremo Electoral, si con 3 miembros, con 1 miembro, con 2 miembros, con 7 o 20, no lo sabemos. Es decir, ¿quién va a contar los votos? Obviamente tiene que venir observación internacional, pero ¿quién va a contar los votos en la Junta Receptora? Ya no podemos llamar a los maestros, pues, que son los que hacían esa tarea durante la época de Somoza, ni ahora se puede pensar en que el Frente Sandinista va a contar los votos porque hay que llamar a la computadora, Javier. Tendría que ser eso, una gran inversión para tener un sistema como el de Venezuela. Voto que se cuenta, voto que se va sumando en una terminal. Que ojalá no la maneje ni el gobierno ni nadie, pues. Carter dice que el mejor sistema electoral que hay es el de Venezuela. Así lo dijo, ¿verdad? Y creo que tendría que... Ahora, ¿quiénes van a cuidar los votos en la Junta Receptora? Ya deberíamos estar organizando a todos los autoconvocados de los barrios para que se creen comités de defensa del voto y fiscales. Es que una cosa es estar adentro, ¿verdad? Y otra cosa es lo que ocurre entre el cierre de la Junta, porque ahí vinieron en las últimas 2 elecciones presidenciales y en las municipales del 2008, hubo gente que se encerró y dijo, bueno, cerramos la Junta Receptora, empezamos a contar los votos, corrieron a todo el mundo y después salieron que el Frente Sandinista había ganado con 1000 votos en una Junta Receptora de votos, cuando todos sabemos que el máximo de sufragios permitidos por la ley es de 400. Entonces, una vez que se termina la votación, deberíamos tener un sistema transparente, que todos veamos cuándo se están contando los votos. Es la mejor manera. Voy a ser breve porque hay alguien que está insistiendo con Eden Pastora. Miren, para mí es un héroe nacional de su época. Se tomó el palacio y liberó a los del frente. Después Eden es
el jefe de las milicias populares. Después viene que quiere imitar al Che Guevara y se va a Guatemala y se enrola con la guerrilla de Luis Turcio Lima. Como no le pararon bola ni le agarró el poder, se salió. Aquí el Frente lo declaró traidor. Tomás Borges decía: ¿en cuánto vendiste tu carnet? Posteriormente se dice, estuvo preso en Cuba, lo soltaron y empezó a manejar el movimiento ARDE para derrocar al Frente Sandinista. Después vuelve, es candidato a la presidencia, es amigo de Hugo Chávez, y siempre soñó con ser ministro de Defensa. Hugo Chávez le dice a Daniel: toma en cuenta Edén, y ahí resultó Edén como el de las obras en el río San Juan. Es una figura histórica interesantísima, digna de estudiar, originalmente del Partido Conservador. Sí, es conservador, él salta del Partido Conservador porque además anduvo metido en los levantamientos de los años 50, él salta del Partido Conservador al Frente Sandinista. Cuando él se quita el pañuelo en el aeropuerto, ya montado en la calinata del avión, era para que todos lo vieran, porque ese es Edén Pastora, es una persona que le encanta la proyección individual, pero como me dice un amigo, Alan, él no es ingeniero hidráulico. ¿Qué hace dragando un río? Eso es para un especialista, un ingeniero que sepa de aguas, que sepa de movimiento de tierra. Y este país le ha entregado en los últimos 5 años 300 millones de córdobas y no tenemos dragado el río. Que no me digan que eso es una labor inacabada. No ha hecho ni una gota de dragado, pero se ha gastado 300 millones de córdobas. ¿Dónde está el informe que me diga cómo se usó ese dinero? Y eso nos acerca a un fraude. Y no me equivoco. Y no me equivoco, porque además de ser un fraude haber puesto a Edén Pastora, por mucho que sea héroe nacional y todo eso, que además dice el ex embajador de Estados Unidos de Nicaragua, Lawrence Pesulo, que la CIA lo contactó en plena guerra y se reunieron en Costa Rica con Edén Pastora, y vos lo dijiste antes, 2 años después resultó que era un contra de la derecha, ¿verdad? Las cosas raras que han pasado. Pero el presidente Ortega lo pone al frente de una obra en la que se han gastado más de 600 millones de córdobas y no se ha hecho un solo dragado en el río San Juan. Ya nos vamos porque podemos pasar todo el día. Sí, estamos metidos en 60 minutos. Edén llega ahí por recomendación de Hugo Chávez. Hasta el lunes. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle